Bendiciones, buenos días a todos. Hoy quisiera tocar el tema del ministerio, la verdad fundamental número 11 de la Asamblea de Dios. Y nos enfocaremos, la vez pasada hablamos de lo que es adorar a Dios, ministerio aquí en la tierra, pero esa es la triple misión de el ministerio de adoración a Dios, el ministerio de la edificación a los creyentes y el ministerio de evangelización para salvación de los perdidos. Adoración, edificación de los creyentes y evangelización para salvación. En nuestro manual habla de esto que yo les voy a enseñar, el ministerio de Cristo. Somos cristianos, entonces lo que tenemos que estudiar es lo que Cristo vino a hacer en la tierra, nos enseñó en su caminar. Y son tres enfoques, y lo llamé yo el ministerio de Jesús. El primero es redención o salvación, el segundo establecer su reino, y tercero extender el reino. La redención, Jesús vino a la tierra a morir en la cruz para salvarnos. Estábamos muertos por el pecado y alguien tenía que venir a pagar ese precio. Y Cristo vino y murió en la cruz en nuestro lugar para que nosotros no nos moramos espiritualmente. Jesús tenía que venir a la tierra como hombre, ser santo y morir como un cordero santo, sacrificial. Ese era el plan de redención. Y punto. ¿Salvados? ¿Terminó todo? No. El segundo punto que Cristo Jesús tomó en cuenta fue establecer su reino. ¿Se acuerdan que dijo el reino de los cielos? Arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Y para eso pagó esa deuda. Exhibió a las potestades públicamente al vencer en la cruz del Calvario. Le quitó a Satanás el control que tenía sobre la humanidad y sobre nosotros. Y Jesús establece su reino. Y para que un reino sea establecido, necesita un ejército, necesita un pueblo. Cristo Jesús necesitaba discípulos. Y tomó a los apóstoles y los empoderó. Nuestra iglesia está fundada, lo dice la palabra, sobre los profetas apóstoles. Lo dice en Efesios 2:20. Les voy a leer. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento que son los profetas, los apóstoles, y la piedra principal, Cristo Jesús. Entonces, Él edifica sobre esos apóstoles. No lo olviden, sobre los 12 elegidos. O sea, tenía que escoger apóstoles y tenía que enseñarlo que en el reino de Dios los valores no son iguales al de la tierra, sino los valores son contrarios al del mundo. Y lo enseñaba a los 12 directamente y a la gente por parábolas. ¿Se acuerdan?
en que se puede identificar un grano de mostaza al reino de Dios. Pero para que haya reino debía de haber redención, y Él lo fundamentó en la redención. Nos compró al morir en la cruz, nos justificó ante el Padre, nos compró de nuevo de aquel pecado original de Adán y Eva. Esa es la segunda. La primera, la salvación al morir en la cruz. La segunda, establecer el reino de los cielos, empoderando a sus 12. Y tercero, extendió el reino de los cielos. ¿Con quiénes? Empezó con los apóstoles. Y hoy eres tú, soy yo. Nosotros somos parte del reino de Dios. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Hijos de Dios, somos parte del reino de los cielos. En ese tiempo, con sus apóstoles, extender el reino de los cielos en el tiempo. Los 12 murieron sacrificados en un corto tiempo después de la partida del Señor a los cielos. El que más vivió y murió de viejo fue Juan el Bautista, el que escribió Revelación o Apocalipsis. Hoy somos nosotros la extensión de esos apóstoles. ¿Por qué? Porque somos parte del reino de los cielos, hijos de Dios. Este es el ministerio de Cristo. Y nos llamamos cristianos porque somos parte de Él, su iglesia. Hablamos la vez pasada de la iglesia, que somos cada uno iglesia y templo del Espíritu Santo. Les vuelvo a hablar de estos 3 puntos. Primero, Jesús murió en la cruz para salvación. Segundo, llamó a los apóstoles para empoderarlos, enseñarlos y enviarlos. Tercero, extender en el tiempo y en el espacio la proclama del reino de los cielos. Redención, establecimiento del reino y evangelización. Redención o salvación, establecimiento del reino de los cielos, empoderando a los apóstoles, y la evangelización. Él se fue. La iglesia quedó encargada de esa labor. No me olvido, el pastor Carlos dijo, colaboradores. Primero, predicar la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Segundo, empoderar y enseñar todas las cosas que os he mandado sobre el reino. Lo habla en Mateo 28, nuestro versículo rema. Y luego enviarlos a que prediquen y consigan a otros que se conviertan y que prediquen, que no se queden sin hablar, conseguir a otros para que sean salvos a los pies de Cristo. Número 2, establecer el reino en su corazón, empoderados. Y tercero, establecer su reino en los corazones de otros, convencerlo de ir a los pies de Cristo para salvación, salvados, traerlos a ser empoderados, a enseñarlos, largarlos como discípulos para que ganen almas, y esas almas llevarlos a los pies de Cristo para salvación, y volver a traerlos para empoderarlos y enseñarlos y largarlos nuevamente para que ganen almas.
Este es el principio maravilloso de la iglesia nuestra. Pero falta algo más que debemos hacer como Cristo hizo. Ya sabemos, salvación, empoderar en el reino de Cristo, enviarlos para que ganen almas y esas almas llevarlas a los pies de Cristo, empoderarlos, extenderlos, enviarlos para que ganen almas y lo lleven otra vez a los pies de Cristo para salvación, vuelto para empoderarlos y enviarlos nuevamente a ganar almas. Hay algo que Jesucristo nos enseñó. ¿Y por qué hacemos esto hoy día? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, lo dice Hebreos 3:8. Y hay cosas que Jesús no solo dijo, lo que dijo, sus enseñanzas, las parábolas. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es autoridad espiritual? ¿Qué es la autoridad que vos tenés para predicar? ¿Cuál es la autoridad que te da? Yo sé que el poder es de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Hablamos que tenemos que tener la comunicación con Dios para que podamos tener ese poder. Pero la autoridad se consigue así, como dice la palabra acá. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué decía eso? Con autoridad es cuando lo que dices, lo haces. Lo que dices, lo haces y sos en todo tiempo. Porque yo puedo hablar muy bien, hacerlo públicamente, pero no soy en mi casa, cuando estoy solo, no soy lo que digo ni lo que hago. Entendamos, lo que digo, lo que lanzo de mi boca, lo que hago, mi accionar, pero lo más importante es lo que soy dentro mío, lo que tengo dentro mío, caminando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cristo es el camino porque vamos caminando. Llegamos a su verdad, que después vamos a hablar justamente de eso, para vida eterna, de llegar al Padre. Entonces, lo que dices, lo que haces, es igual a cómo eres. Lo que enseñas, tú lo haces, y es un estilo de vida, tu estilo de vida. Hay algo más que les quiero decir. Estamos hablando de Lucas 5, 1 al 11. Estamos hablando cuando Jesús, voy a cortar para no leer ya, ustedes lo van a leer. Cuando Jesús llega y le pide a Pedro la barca, si podía predicar desde su barca, y lo mete un poquitito en el agua y él predica. Luego de predicar todo, le dice que bogue mar adentro y que tire las redes. Y ellos ya limpiaron todas sus redes. Toda la noche tiraron sus redes, nada sacaron. Y ahora estaban limpiando, ir a tirar otra vez, ensuciar otra vez. ¿Y qué dice Pedro? En tu nombre. Escuchó la prédica de Jesús y entendió. En tu nombre echaremos las redes. Y se llenaron las redes y se tuvieron que llamar al otro barco que estaba en la orilla para que lo ayudasen. Hermoso milagro. La gente hasta ahí queda. Porque vos le prestaste tu casa, como yo le dije la vez pasada, y es templo de Dios. Tu casa, al hacer tu célula en tu casa, es bendecido. Pedro prestó su barca, fue bendecido materialmente.
Pero ellos, y esto es lo que a mí me sorprendió, vieron el milagro, recibieron tanta bendición, pero escuchen bien, ellos dejaron esa bendición. Porque ¿qué dice la palabra? Dejaron todo y le siguieron. Dejaron sus barcas. Esa multiplicación maravillosa, podían de pedirle más a Jesús. No, ellos entendieron que esos peces tenían valor, siguieron al gran pez, el que tiene mayor premio, le siguieron a Jesús. Y hay dos grupos en la congregación actual. La primera es la que viene con mucha fe, y Jesús es el recurso para que se cumplan sus sueños. Le habla a alguien que vino a los pies de Cristo por una situación no tan simpática. Jesús era el último recurso, y pedí por mi hijo, y mi hijo fue sano en ese momento de un vicio muy fuerte. Yo vine a los pies de Cristo como último recurso para solucionar un problema, y muchos son así. Somos bendecidos, nuestros negocios, en lo familiar, lo hemos pedido y se nos ha concedido. Y eso es muy bueno, porque demuestra nuestra fe en Cristo Jesús. Y además salimos de ese mundanal mundo lleno de pecados. Ahí donde la gente está muerta espiritualmente. Salimos de eso y está muy bien. Pero los apóstoles estaban por su fe, como yo vine a los pies de Cristo por una situación. Y yo creo que no. Y voy a citarle, la mujer sirofenicia que vino y le pidió por su hija, y que Jesús le dijo que lo trató más o menos de perrilla, y ella insistía. ¿Y qué dijo Jesús? No he encontrado mayor fe aquí en esta mujer. ¿Acaso le dijo, por tu fe seguime? No, le dijo que vaya. Por su fe fue sanada su hija. Está también el centurión romano, aquel que tenía en su casa a su siervo ya enfermo, y le recibió en el camino y le dijo, vamos a tu casa. No, hasta acá. Yo soy soldado, ordena y se va. Así también tú ordenas desde acá y mi siervo será sano. Jesús también dijo, tanta fe en ese centurión romano. ¿Le dijo que le siguiera como apóstol? No. El gadareno, que fue sano, que los demonios fueron echados en los cerdos, le dijo a Jesús para seguirle, y le dijo no. Hay cosas que me sorprenden en Jesús. Él nos elige para ciertas cosas en su obra, para cumplir su misión. Yo creo que los apóstoles dijeron, yo creo que Jesús no es el recurso para que mis sueños se cumplan, de llenar las barcas de pescados. No, no, no. Yo me veo a mí mismo como un recurso para que los sueños de Dios se cumplan. Yo me veo como un recurso para que los sueños de Dios se cumplan. Y esa clase de personas son muy pocas las que deciden dejar todo por Jesús. Somos bendecidos
y nos quedamos con nuestra bendición. Y algunos hasta se olvidan de Dios. Dice la palabra Efesios 4, capítulo 11, versículo 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, capítulo, versículo 11 y 12. Y hoy vamos a tratar nuestro ministerio desde la adoración, la edificación de los creyentes y la edificación para salvación. ¿Por qué no empezamos con la salvación? Porque Cristo ya lo hizo una sola vez. A nosotros nos queda hacer la triple misión, el ministerio de la adoración de Dios. Hablamos la vez pasada de que Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Cada parte del cuerpo con sus dones ministeriales, lo que leímos ahí. Diaconía o diaconeo es la palabra en griego que traducido al español dice ministerio o ministro. ¿Y saben qué significa? Ser un siervo. Yo quiero ser ministro de la palabra, quiero ser pastor, quiero ser evangelista. Debe ser siervo de Dios. Servir, no ser servido. La adoración es el vínculo que une al hombre con Dios. Yo digo siempre, la adoración une la tierra con el cielo. Yo estoy en la tierra, Dios está en los cielos, y esa adoración nos une con Dios. Nos une con Dios en reverencia y obediencia, de una manera digna y piadosa. La forma correcta en el Antiguo Testamento de adorar a Dios era diferente en la época de Moisés. Había un ritual religioso que tenían que hacer. Solamente los levitas que entraban en el tabernáculo, junto al tabernáculo, una sola vez al año. El sacerdote principal, que primero fue Aarón y su familia. Pero Jesús nos trae un cambio muy grande, que nos dijo que Él tenía que irse para enviar al Espíritu Santo Consolador, al Paracleto, aquel que nos sustenta, nos endereza, el Espíritu Santo de Dios, que estará a mi lado, con ustedes, y en ustedes, dentro de ustedes. Nosotros decidimos, libre albedrío. Entonces, hay un nuevo pacto en el Nuevo Testamento con Jesús que cambia totalmente. ¿Y saben dónde empieza esto en la Biblia? Cuando Jesús entra a Samaria y se sienta en ese pozo de Jacob, y viene la samaritana. Pero antes les quiero contar que los judíos y los samaritanos no se hablaban, se odiaban, pero los dos usaban la Torá, porque cuando hubo la invasión y fueron llevados como esclavos a Babilonia, los judíos que se mantuvieron firmes, ¿se acuerdan de Daniel?
de sus compañeros y muchas familias más se mantuvieron firmes en su adoración a Dios. Ellos eran los judíos, llamados judíos verdaderos, y los samaritanos eran gente que se casaron con otras tribus. Entonces existía el judío puro, como ellos dicen. Decían que los samaritanos desobedecieron a Dios, ya no eran la raza pura. Ellos decían, ¿estamos entendiendo? Entonces, el lugar en que estaba sentado Jesús, ¿se acuerdan de José, que había comprado un pozo para un lugar donde enterrar a su esposa y donde fue enterrado Jacob? Y José, cuando estaba en Egipto, le dijo a sus hermanos que no lo enterraran en Egipto, sino que llevaran su cuerpo o sus huesos en ese lugar, en el pozo de Jacob. Cuando salieron de Egipto, Moisés y otros tuvieron que traer el cuerpo de José y llevarlo en este lugar, en el pozo de Jacob, y fue enterrado ahí. ¿Qué estaba sucediendo? El Antiguo Testamento, Jacob y José, Jesús estaba pisando esa tierra donde fue enterrado José, y él era el nuevo pacto que unía el Antiguo y el Nuevo Testamento en una nueva de evangelización, las buenas nuevas que vino con Jesús. Dice Génesis 49, 22, habla de José. La bendición de Jacob a José dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente donde estaba enterrado, cuyas vástagos se extienden sobre los muros. Jesús estaba ahí. José y sus enseñanzas, Jesús y sus enseñanzas iban a salir fuera del pueblo judío, cruzar las murallas y llega a nosotros los gentiles. Es una profecía que le dio Dios a Jacob. El Señor Jesús le da a la samaritana la revelación de esta situación, de esta profecía que le estoy hablando. En Juan 4, 20, 21, 22 y 23 dice así: nuestros padres, dice la samaritana a Jesús, adoraron en este lugar o en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le contesta: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Jesús le revela a esa mujer samaritana que no es el lugar lo que importa, sino la disposición de tu corazón. Hoy día le conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos, pedimos perdón, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo. No tenemos necesidad de ir a Jerusalén ni de ir a Samaria. En cualquier lugar
nos arrodillamos a orar a Dios en un monte, en un templo, en tu casa, y ahí está la presencia de Dios. Llegará la hora que el lugar no sea de importancia. Dios está en todo lugar, el Espíritu Santo en tu corazón. Jesús estaba dando las buenas nuevas a esa mujer samaritana. Dios busca adoradores. ¿Por qué dice busca adoradores? Porque su Hijo Jesucristo pagó el precio. De la sangre de Cristo derramada en la cruz hace de cada hijo de Dios, nosotros, un adorador. ¿Lo estamos siendo? Debemos serlo. Debemos serlo. Cristo pagó un precio demasiado alto para que nosotros nos entendamos eso. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adorar en espíritu y en verdad. Nuestro cuerpo está muerto por el pecado, a causa del pecado, y recibe vida por medio de Cristo Jesús. Así la adoración y la comunión con Dios es restaurada en verdad. Cristo es el camino, la verdad. Caminamos con Cristo, en Cristo, y llegamos a la verdad. Porque solo Cristo es la verdad y Él se constituye en el medio de comunión con Dios el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo, con esa verdad, vivifica al hombre, al espíritu muerto, a la regeneración, en el nuevo nacimiento. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adoro en espíritu. Adoro en espíritu. Porque mi cuerpo es pecaminoso. Mi alma está bamboleante porque tiene pensamientos, emociones y voluntades que a veces nos llevan al pecado. Pero el espíritu que está en nosotros adora a Dios en verdad. En verdad, porque el espíritu no miente, no puede mentir. Es el único. Por eso dice en espíritu y en verdad. El espíritu es trino, así como el cuerpo, así como el alma. El alma es pensamiento, mente, emociones y voluntad. 3. Y el espíritu es comunión, intuición y conciencia. Comunión es nuestra unión. Nuestro espíritu se comunica con el espíritu de Dios. El espíritu que tenemos es parte de Dios. Lo dice la palabra. Que cuando muramos, el espíritu vuelve de donde vino, de Dios. Y la carne va a la tierra, de donde vino. Nuestra comunión en espíritu con Dios todas las mañanas. Es lo que hablamos, adoradores. La intuición es el Espíritu Santo te maneja, no te maneja la razón. Alguien enfermo de cáncer, doctor, todos dicen, es incurable. Pero el Espíritu te saca de la razón y te dice, anda ahora por él y va a ser sano. Tu razón dice que no, pero tu espíritu dice que sí. Tu intuición, el Espíritu Santo
lo maneja. Tu intuición, el Espíritu Santo lo maneja, es el Espíritu. Y la conciencia es la que te dice que es bueno y es malo. La conciencia del bien, la conciencia del mal, para corregirnos estando en el Espíritu. El culto racional es el alma, mente, emoción y voluntad. Entendimiento, sentimiento y tu voluntad te hace lo que vos decidís. ¿Quiero o no quiero? La adoración no se limita a tiempo ni espacio. Adoramos a Dios en todo lugar. Lo vamos a adorar, ya hablamos de eso. En el campo, en la iglesia, en tu casa, en todas partes. Y seguiremos adorando a Dios por la eternidad, como aquello que dice Apocalipsis, los ángeles que estaban adorando. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. El ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo somos edificados? Por los dones ministeriales, por la verdad, por el amor y la unidad. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículos 11 y 12. Cristo mismo constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el propósito de capacitar a la iglesia para su servicio. Los dones. Ahora el segundo, la verdad es única. Jesús es la expresión plena de la verdad de Dios. Seguirle a Él cada día nos conduce a la madurez plena y al conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El tercer punto, el amor, es el elemento integrador del cuerpo de Cristo. Es la base del ministerio cristiano y es el primer y más grande mandamiento. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En nuestra congregación, si hay gente que no le soporta esto, no le puede llevar aquel, no puede formarse una unidad plena. Yo creo que por eso Jesús eligió a sus 12. Creo que por eso, porque ellos decidieron morir como mártires, que negar su relación con Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. Cristo sabía de ellos. Por eso a ti te eligió como líder. Te eligió como líder. No lo olvides. Estás en el segundo curso. Estás preparado para hacer eso que dije. Salvación, adoración. Empoderarnos en el reino de los cielos, en el reino de Cristo Jesús. Ser enseñados, ser enviados para salvar otras almas, llevarlo a los pies de Cristo para salvación, traerlo, empoderarlos, enseñarlos, enviarlos para salvar más almas, y esas almas otra vez a los pies de Cristo, de ahí al reino de Cristo,
empoderarlo, enseñarlo, enviarlo al mundo, ganar almas, llevarlo de nuevo para salvación, y así sucesivamente. Para que eso exista debe haber amor, debe haber amor. La unidad, el concepto de unidad nos lleva al trabajo individual, pero en un ministerio corporativo. Soy líder, tú eres líder, tenés tu grupo, pero ese pequeño grupo unido va a la congregación y forma la gran congregación en los cultos dominicales, en los trabajos ministeriales, en una vigilia, en una evangelización en que salimos todos. Tu grupo pequeño, que entonces un trabajo individual a un ministerio corporativo, trabajo coordinado y efectivo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El ministerio de la evangelización del mundo. Ustedes saben qué dice Masón. Cristo, Paraguay, es de Cristo. Lambaré es de Cristo. El mundo, otras naciones, tendremos que salir a predicar. O sea que el que recibió la salvación, como hablamos, debe dar también esta buena noticia a otros. Es la misión de la iglesia, el de predicar el evangelio al mundo, el cual es poder de Dios para salvación. La misión de Cristo es nuestra misión. Sanate enfermo, limpiar leprosos, los muertos, echaos fuera demonios. De gracias recibiste, dad de gracias. Mateo 10:8. Lo que recibiste gratis de Dios, debes darlo gratis. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío, primeramente, y también al griego. En el corazón de Dios está el salvar a todas las almas del mundo. Es lo que demanda nuestra iglesia. Es lo que demanda nuestra iglesia de nosotros. Las señales y los milagros siguen a los que creen en el mensaje del Evangelio. Cristo delega toda autoridad a la iglesia para la proclamación del Evangelio. La tarea suprema es hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, versículos 14 y 15. No digas, no, yo no estoy preparado, no, que lo haga fulano, que le haga mengana, que el otro, no, yo no voy a abrir mi célula, ya está lo abierto unos cuantos, y ponete ahí a ver, ya está bien. No. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios vivo, vino y murió por mí, estando yo en pecado, para redención. Me compró de nuevo, me salvó de la muerte, creó el reino en la tierra, lo trajo. El reino de Dios, aquí en la tierra, empoderó a sus apóstoles, les enseñó y los envió para volver a enseñar, salvando
a esas almas y los llevó a los pies de Cristo. Volvió, los trajeron en el reino de Cristo, empoderándoles, enseñándoles y enviándolos nuevamente a tomar almas para ser salvas a los pies de Cristo. Así de simple es. ¿Somos agradecidos o no? Y a veces decimos, no, yo no voy a abrir mi celular, lo voy a traer a mi vecino que le voy a llevar. Le convenciste, le llevaste en la iglesia. Y muchas veces no somos testimonios para ellos. Por eso no se queda. Lo que hablas, lo que decís, lo que haces y lo que eres es lo que va a hacer que esa persona permanezca en Cristo Jesús. Si Enrique 50 años estuvo en el mundo y se convirtió a los 50 y tantos y está predicando ese cachafaz, y yo soy menos cachafaz que él, Dios me va a escuchar también a mí. Cambió. Árbol torcido no cambia, dice el mundo, pero Dios cambia el árbol torcido, lo endereza. Le habla a uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.